Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la convocatoria a los organizadores. Es un gusto, como siempre, estar en jornadas propias del Ministerio Público porque, como siempre digo, es volver un poco a casa. Mis orígenes en el Poder Judicial fueron en el Ministerio Público y es un lugar que recuerdo con mucho afecto. En esta ocasión vamos a hablar en 15 minutos, tratemos de ser exactos y estrictos, de un tema muy vasto, así que bueno, trataré de hacer el milagro de no de la multiplicación de los peces, sino de la concentración de los temas. A ver, para hablar de la jurisprudencia de la Corte de Buenos Aires, quiero obviamente circunscribir esta materia tan amplia, sobre todo en lo que se vincula con procesos de infancia. Vamos a acotar el campo de análisis, el mini campo de análisis, a los procesos de guarda y adopción, que para esta ocasión le daremos la condición de paradigmas de procesos de familia. Una pequeña digresión. La labor de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, a los fines que hoy vamos a abordar, es decir, cómo impacta la jurisprudencia, cómo incide en toda la vida jurídica de estos procesos, nos remite al concepto de doctrina legal. La doctrina legal es la enseñanza, el extracto, lo que surge de los fallos que emite la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires por mayoría en cada una de las sentencias y resoluciones que dicta y que sirven para dar andamiaje a uno de los más importantes recursos extraordinarios en la provincia de Buenos Aires, que es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. ¿Qué implica esto? Que estas doctrinas que emite la Corte cuando dicta una sentencia, en la medida que sean innovadoras o que sea lo último que se ha dicho sobre el tema, constituyen un concepto normativo que debe ser acatado por posteriores decisiones que se adopten en las cámaras de apelación. Dicho de otra manera, es un material muy importante que a la par de la ley existe para que los operadores puedan pedir a los tribunales decisiones. Por eso es muy importante conocer la doctrina legal de la Corte de Buenos Aires, porque ocupa un lugar a los fines de la fundamentación de un recurso extraordinario equivalente al de la ley. Es una concepción muy interesante, es decir, no solamente podemos ir a la Corte por violación de una Cámara, de una norma positiva, sino también por la violación que haga la Cámara de una doctrina de la Corte. Y en este momento hago un llamado a la solidaridad. Si aquí tenemos legisladores o personas que conozcan legisladores, les pido que salvemos al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por violación a la doctrina legal, porque en el proyecto que acaba de enviar la gobernadora a la legislatura ha desaparecido esta causal. Esto es muy importante, que rescatemos la figura, una exhortación que hago, de la doctrina legal como causal de recurso extraordinario. Mi charla se va a centrar en lo que se ha construido hasta ahora y en la confianza de que la legislatura pueda reponer esta causal de recurso extraordinario. En el caso que eso no ocurra, ya los que también trabajamos el derecho procesal general buscaremos la forma, que ya tengo algo pensado, para canalizar la doctrina legal, las enseñanzas de la Corte a través del recurso en la forma en que hoy está proyectado. Entonces, bueno, la doctrina legal en materia de guarda y adopción es el concepto que hoy mínimamente vamos a abordar. Desde hace más de una década que la Corte de Buenos Aires viene trabajando en materia de guardas y adopciones que llegan a la Corte de Buenos Aires en una línea de construcción doctrinaria que intenta, en resumidas cuentas, lo que indicamos acá, insuflar vida al Instituto de la Adopción en la provincia de Buenos Aires, porque venimos de una época muy oscura en materia de adopción, que es la época que ustedes conocen muy bien, recordarán, los que tienen años como yo, la época del patronato de menores, el decreto de ley 10.067/83, que en materia vinculado con lo asistencial, entiendo yo, fue una de las causantes de la casi desaparición o exterminio de la figura de la adopción formal en la provincia de Buenos Aires. Y no solamente en lo que hace a un régimen legal, a un régimen normativo. Lo más grave de la época del patronato fue la mentalidad y la idiosincrasia que acompañaba a la aplicación de esa norma. Los operadores jurídicos de la época estaban
en línea con los contenidos y las directivas en general, me refiero, las líneas directivas que establecía esta normativa, y de esa manera fue que el paradigma que se utilizaba o que se implementaba, que se aplicaba, era aplicado por los operadores, tenía tantas deficiencias. Ustedes saben muy bien las décadas por las cuales la figura de la adopción en la provincia de Buenos Aires pasó por estos momentos de zozobra, de crisis, casi diríamos de inexistencia. ¿Por qué? Porque teníamos un paradigma muy claro que va a ser modificado radicalmente con la entrada, no solo con la entrada en vigencia, sino con el movimiento doctrinario que se suscitó a partir de la discusión y luego la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño. Fíjense ustedes que esta convención es firmada en el 89, entra en vigor y es aprobada por ley interna argentina en el 90 y se incorpora a la Constitución recién en el 94. Como recepción normativa que va a desplazar el régimen del patronato, vamos a tener la ley 13.298 del año 2005, el régimen de promoción y protección integral de derechos de los niños. Y concretamente, para el punto con el que vamos a recortar toda esta temática para esta pequeña exposición, aparece la figura del abrigo. La figura emblemática de protección de derechos de los chicos a partir de esta nueva concepción, una figura que tiene una duración limitada de 180 días. Lo establece tanto la ley que la incluye en la Ley de Promoción y Protección Integral, como también la ley llamada de Ley de Adopción o de Proceso de Adopción en la provincia de Buenos Aires. Pasamos entonces del paradigma y del concepto de mantenimiento, podríamos denominar a estos fines, de mantenimiento de la patria potestad delegada que tenía la estructura generada a partir de la ley del patronato, donde era válida la existencia de una internación de un menor que se encontraba en sus derechos vulnerados, aunque en aquella época estaba muy lejos de considerar a los menores sujetos de derecho. En realidad era el Estado el que se hacía cargo de esta situación anómala y depositaba a los chicos en hogares. Y así se mantenía en el tiempo, en la medida en que sus padres, quienes ejercían la patria potestad, el viejo concepto de patria potestad, acudieran en visitas y firmando una o dos veces por año un libro de visitas, y así se mantenía la patria potestad. Pasamos de ese paradigma, hoy inaceptable, porque es evidente y por supuesto que es muy simple ver hoy las deficiencias del sistema, las deficiencias de ese cuadro a partir del nuevo paradigma en el que estamos inmersos. Hoy eso sería absolutamente condenable a partir del concepto de la excesiva institucionalización, que es lo que se deriva objetivamente a partir de la permanencia de una persona, de un chico, en estos contextos de alojamiento, de institucionalización. Puntualmente entonces, en la Corte de Buenos Aires, lo que podemos traer como más específico y para mí más importante y determinante en cuanto a jurisprudencia relativa a los procesos de menores es el trabajo de este concepto de excesiva institucionalización que sirvió a la Corte y sirve a la Corte de Buenos Aires para abordar desde el nuevo paradigma situaciones que fueron generadas en el viejo paradigma. Ustedes saben muy bien que cuando llega un expediente de este tipo a la Corte de Buenos Aires ya han transcurrido muchos años desde el origen del conflicto. Y en materia de derechos de familia esto es gravísimo y en materia de derechos de menores es mucho más grave aún. Muchos casos llegados a la Corte de Buenos Aires transitaron las dos instancias previas o la única instancia cuando se trataba de un tribunal de instancia única, normalmente con chicos institucionalizados, con lo cual era muy fácil encontrar en todos estos expedientes la figura de la excesiva institucionalización que la Corte había establecido, sin decirlo numéricamente, en la misma cantidad de días que establecen las normas que mencionamos. Se hablaba siempre de seis meses, como situación máxima tolerable para que una persona pueda estar en estos contextos, donde está absolutamente acreditado lo perjudicial de los efectos, la nocividad de la institucionalización respecto de menores, por supuesto, mayor, más grave en los primeros años. Pues bien, para dar un panorama muy breve de dónde ha dicho esto la Corte, ¿para qué? Para que quienes puedan requerir de esta doctrina, para hacer sus peticiones y concretamente para pedir que cesen las excesivas institucionalizaciones, porque
como les decía, a pesar del cambio del paradigma, todavía hoy encontramos que existen situaciones que no respetan esta pauta temporal con todo el perjuicio que eso causa a los chicos. Encontramos un primer antecedente donde este concepto se establece, se expresa en una resolución de la Corte, que es la causa 117.646. Estos datos se pueden encontrar en la página JUBA de Jurisprudencia de la Corte de Buenos Aires, con la cita del número y la cita de la fecha. Esto es una resolución interlocutoria, se trataba de un recurso que llega a la Corte, típica situación de estado de adaptabilidad dispuesto en primera instancia y confirmado en Cámara, y recurrido a la Corte por la familia biológica. En este caso, el recurso va por un lado y la Corte dicta una interlocutoria previa al análisis del recurso donde se observa la excesiva institucionalización. El recurso no venía por ese tema, obviamente, venía por la búsqueda de la familia biológica de recuperar la guarda del chico. En este caso la Corte emite una interlocutoria donde establece el concepto, o sea, menciona el concepto de excesiva institucionalización y rescata un pedido de desinstitucionalización pedido por un servicio local. De esa manera, emite una resolución por la cual se encomienda al juzgado de primera instancia para que, como forma cautelar, reemplace la cautelar de la institución por la cautelar en una familia de guardadores inscriptos en el registro. Eso por un lado. Por otro lado, en la 118.556 del año 2013, lo que existió aquí fue un rechazo rápido. Ustedes saben que la Corte de Buenos Aires tiene un mecanismo especialmente rápido para rechazar recursos extraordinarios que normalmente se atiene a ciertas causales que van normalmente por la insuficiencia de los recursos, pero es de mucha utilidad en los casos de familia, porque permite el rechazo, por ejemplo, de recursos en plazos que serían impensados en una circulación tradicional para terminar con una sentencia definitiva. En este caso ocurrió eso, mediante una interlocutoria, se rechazó rápidamente el recurso de inaplicabilidad de la ley y se devuelve a la instancia exhortándose, habiéndose constatado otro caso de excesiva institucionalización, se exhorta expresamente a que se adopten medidas urgentes para la búsqueda de guardadores del registro de aspirantes, incluso habilitando ferias. Otro caso es el 117.674 del año 2014, donde en ese caso también se realiza una exhortación a la instancia para que se analice la búsqueda de guardadores en un caso muy complejo de 3 chicos bastante grandes y 3 varones hermanos y con alegados problemas de conducta, con habilitación de ferias. Fíjense ustedes que esta sentencia de la Corte es de julio del 2014. La causa 119.493 del año 2015, en este caso se resuelve un conflicto de competencia. En un conflicto de competencia resuelto por la Corte entre 2 tribunales de familia que por cuestiones geográficas se disputaban quién era el juez que iba a intervenir en la situación de 2 menores que estaban alojados en una institución de La Plata, la Corte, en el marco de otra cosa, que era dirimir el juez competente, observa, una vez más, la excesiva institucionalización y cuando devuelve la causa al juez que considera competente, una vez más vuelve a exhortarlo para que se adopten con rapidez medidas de definición de la situación. Una última para no cansarlos, en la causa 120.077 del año 2015, una causa que proviene de Bahía Blanca, se alude a la situación de los referentes afectivos, que eran las personas que venían reclamando ser considerados en esa situación a los fines de poder ser evaluados como posibles guardadores o personas con vinculación con los menores de la causa. Y en ese caso se resuelve la situación de fondo y asimismo nuevamente se dan instrucciones a la primera instancia para que se aborden con rapidez las medidas definitivas de definición de la suerte de estos chicos, que se encontraban obviamente institucionalizados hace mucho tiempo. Fíjense ustedes cómo la Corte ha generado un estándar que en general se basa en la situación que ocurre cuando existe una declaración de adoptabilidad dispuesta en primera instancia y confirmada por Cámara. En estos casos, ya sea formalmente en la letra de las resoluciones o también informalmente, porque a partir de estas primeras resoluciones, que fueron conocidas por el Fuero de Familia, yo como secretario de la Corte, en esta materia, he recibido muchísimas consultas de jueces de familia preguntándome cómo funciona, cómo es esto que se está pidiendo a la instancia
exhortándose a que se tomen medidas rápidas e incluso para que se adopten cambios de medidas cautelares, es decir, que la guarda que estaba conferida a una institución pueda ser trasladada a un grupo familiar, a personas que se encuentran inscritas en el registro como un formato de guarda cautelar. Es decir, en este punto, la doctrina de la Corte o la posición sentada no solamente lo fue en los expedientes concretos, sino también en estas líneas directivas que fueron informalmente bajadas a la instancia. Quiero destacar, antes de terminar, el rol esencial que ha cumplido en la conformación de esta doctrina, el rol importantísimo del registro de aspirantes a guardas con fines de adopción, que ha conducido en los últimos años la doctora Portillo. Hemos trabajado desde la Secretaría Civil codo a codo con el registro para analizar, sobre todo antes de dictar estas medidas, las posibilidades y la factibilidad de esta búsqueda rápida y obtención rápida de guardadores idóneos. De hecho, cada vez que una exhortación de este tipo se hace en los juzgados de primera instancia, se ofrece a veces formal y a veces informalmente toda la asistencia posible del registro. Muchísimas gracias por la atención.